Capítulo 3, versículo 2. Gracias, Señor. Primera de Juan, versículo 3. Capítulo 3, versículo 2. Y alaba al Señor mientras está buscando, hermanos. Olvídese de la lluvia, olvídese del regreso a la casa, olvídese de mañana, de los frijoles que dejó en la olla. Olvídese de eso. Amén. Eso tiene su lugar, pero allá en la casa. Amén. Dice la palabra, hermano, 1 Juan 3:2. Vamos a ponernos de pie para leerlo juntos, hermano. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a empezar desde el 1, hermanos, y el 2. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, te damos gracias, Señor, porque estás aquí con nosotros, nos trajiste con bien, Señor. Estamos aquí, Señor, porque tu mano, Señor, ha estado sobre nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos entrar, Señor, en esas promesas que tú nos has dado, Señor. Que podamos, Señor, poner nuestros pies en esas tierras donde tú, Señor, nos has llamado a conquistar, Señor. En el nombre de Jesús, quita toda distracción, quita todo estorbo, Señor. Ayúdanos en este momento, Señor, a ver, Señor, que lo que tú tienes es grande, Señor, y que vale la pena, Señor, esforzarnos, porque tú has preparado grandes cosas para nosotros, Señor. Bendice esta iglesia, bendice a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, y gracias por tu mano que está sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos saben que el Señor está con nosotros, hermano? Amén. Venía compartiendo con mi mamá, ¿verdad? Que el Señor nos ha bendecido, nos está bendiciendo y nos va a seguir bendiciendo porque está con nosotros. Amén. Y cuando Él está con nosotros, hermano, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Pero estamos en bendición. Y el día de hoy el Señor quiere hablarnos, hermanos, sobre los planes que Él tiene para nuestras vidas. Amén. Amén. La palabra dice, hermanos, que Él tiene planes, tiene buenos pensamientos, hermanos. Tiene planes, hermanos, que son más altos que los planes que tenemos nosotros, y que Él tiene el control de lo que está delante de nosotros, que solo tenemos que ser guiados por Él. Amén. El Espíritu Santo no nos empuja, amén, no nos jalonea, Él nos guía. Amén. Nos guía, hermanos, y como dice la palabra, Jehová mi pastor, nada me faltará. Amén. En lugares dedicados, pastos, me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Por eso Él nos bendice, hermanos, por amor a su nombre, porque a Él le da la gana, hermano, porque Él, cuando nadie pensaba en nosotros, Él dijo, este es para mí, y Él puso su mano y nos trajo, hermanos. A ver, algunos nos trajo, amén, de una manera fácil, a otros batallamos un poquito más, pero aquí estamos, amén. Entonces, dice la palabra que somos hijos de Dios. Se dice un hermano dijo que si supiéramos nuestra identidad, quiénes somos en Cristo, qué es lo que Dios ha puesto en nuestras manos, qué es lo que Dios nos ha preparado. Ya con saber eso, hermanos, 99% de nuestros problemas se acabarían, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces nos ahogamos en un vaso de agua, ¿verdad? Y quitamos los ojos
de que Él es grande, que nosotros somos pequeñitos, que nosotros no podemos. A veces se nos olvida que somos cristianos, que somos hijos de Dios y tratamos con nuestras fuerzas de hacer que las cosas de Dios se den, amén. Pero el Señor dice, no se va a hacer como tú quieres, ni como tú piensas, se va a hacer como yo quiero, amén. Y a veces queremos forzar a Dios a hacer algo que Él no quiere hacer, porque no es el tiempo, porque no es su voluntad. Y en vez de decir, Señor, hágase tu voluntad, empezamos, hermanos, a dar cosas contra el aguijón, a dar patadas contra el clavo, amén, como el caballo que le da patadas y el caballo se hiere solo, amén. Pero hermanos, tenemos que saber, hermanos, que Él tiene todo en control, amén. Dice ahí, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. El Señor me dio una palabra ayer creo, y era la palabra manifestación. Amén. Entonces me puse a ver lo que significa la palabra manifestación. Amén. Acá acabamos de leer que se va a manifestar, ¿verdad? Pero también está la manifestación del Espíritu Santo. Amén. Entonces ahí en 1 Corintios capítulo 2, hermanos, y esta palabra, digo, Señor, está un poquito avanzada, ¿verdad? Pero es porque el Señor tiene, este mensaje es para nosotros, amén. Y el Señor tiene algo que nos va a compartir esta tarde. Dice en 1 Corintios 12, dice en el versículo 1, dice, no quiero, hermanos, 1 Corintios 12, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaban los ídolos, mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Dice en el 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la, diga conmigo, manifestación del Espíritu para provecho. Así, hermanos, que vemos que el Señor, hermanos, dice ahí que no quiere que ignoremos acerca de los dones espirituales. Yo cuando comenzaban las cosas de Dios, yo cuando oía eso, hermanos, se me levantaban las orejas así como los burros, hermanos, así de decía, ¿qué? Me ponía mucha atención, porque para mí, hermanos, yo quería saber, ¿verdad?, sobre eso, porque, amén, para mí era algo nuevo, algo emocionante, ¿verdad? Y ya con el tiempo, pues ya lo oí, ya como 30 predicaciones de lo mismo, pero y a veces dejamos de enfocarnos o de ver las cosas que son importantes. Y dice que la palabra dice que no quiere que seamos ignorantes sobre los dones espirituales, amén. Y dice que en el versículo 4 hay diversidad de dones, y habla que el Espíritu es el mismo, ministerios, operaciones, a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces ahí, hermanos, dice que a cada uno, o sea, cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, amén. Somos miembros del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo sopla por medio del cuerpo, el Espíritu Santo sopla y hace lo que Él quiere por medio de nosotros, amén. Pablo le dijo a los corintios, todos oran, todos hablan lenguas, todos profetizan. Hablaba mucho de los dones, amén. Nosotros en las iglesias a veces no hablamos mucho de los dones porque muchas personas batallan para entenderlo, amén. Y cuando hablan de los dones o del movimiento del Espíritu Santo tienen miedo porque pierden el control. Cuando Dios se manifiesta, amén, el Espíritu Santo hace las cosas que Él quiere hacer y a veces como no lo entendemos, entonces dejamos de enseñarlo, hermano. Pero dice la palabra que Dios quiere que el cuerpo de Cristo tenga todos los dones del Espíritu moviéndose en cada uno de nosotros, amén.
Todos ustedes tienen dones. Amén. Todos tienen dones, tienen talentos, tienen cosas que el Señor les ha dado. La palabra don significa carisma. Amén. Un regalo. Amén. Por eso muchas iglesias se les dice, oh, esos hermanos son carismáticos. Pero usualmente se refieren a iglesias que se la llevan en el movimiento de hablar en lenguas, de orar, de danzar, en los dones, amén. Y a veces se van a un extremo, amén. Pero hermanos, dice la palabra que Dios es un Dios de orden. Amén. Él es un Dios de orden, de control, amén. Él cuando hace algo, lo hace en paz y en orden, amén. Amén. Pero hermanos, no limitemos, esa es la palabra, que no apaguemos al Espíritu Santo. Que cuando Él se quiera mover, le demos libertad, pero todo en orden, amén. Dice cada uno, o sea, todos en el cuerpo de Cristo tiene una manifestación del Espíritu y es para provecho, para edificación de la iglesia, amén. Todos los dones que hemos visto, hermanos, los dones que usualmente hemos visto más común es el de hablar en lenguas y el de profecía. Gracias a Dios, esos dos dones se han movido en esta iglesia, gracias a Dios. Amén. Amén. El orar en lenguas y en profecía se ha movido el Señor en esta iglesia. Amén. Y ahí dice, porque a este es dada, en el versículo 8, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Cuando das un consejo, hermanos, amén, un consejo de Dios es palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Amén. Estaba hablando con alguien en el trabajo hoy y él como que desde muchos familiares son cristianos, pero él no quiere nada de Dios, ¿verdad? Y así sin que nadie, o sea, nos íbamos a una esquina y le empecé a hablar del Señor. Y le empecé a decir, mira, tú sabes todo lo que necesitas saber. Tú estás aquí porque tu familia está orando por ti. Tú sabes que Dios ha estado contigo. Y él se quedó así, hasta los ojitos se le hicieron. No puede decir nada. Esa era palabra de ciencia. Amén. Amén. Entonces, y yo sentí la presencia de Dios cuando le estaba diciendo, ¿verdad? Y al último me dijo, dame tu teléfono, lo vi interesado en quizás ir a la iglesia. Amén. Entonces, hermanos, palabra de ciencia por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, al otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esa palabra es muy importante, como Él quiere, como Él le dé la gana, como Él siente, lo va a hacer. Amén. Tenemos que siempre tener en cuenta, hermanos, que Dios es soberano, Él es el Rey, Él es el que manda, y que tenemos que, hermanos, honrarlo, ¿verdad? Y humillarnos a lo que Él quiera hacer. Amén. Pero dice aquí, hermanos, que cada uno tiene bendiciones de Dios, tiene cosas que Dios le ha dado. Dice la palabra ahí en Mateo 10, capítulo 10, perdón, del 5 al 10. Mateo 10. Versículo 5, dice la palabra, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayas y en ciudad de samaritanos no entres, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y les dijo, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios.
de gracia recibiste, dad de gracia. Amén. Y ahí sigue diciendo, ¿verdad? Que no se provee uno de oro, ni de plata, ni de cobre. ¿Por qué? Porque Él quiere que confiaran en Dios. Que como fueran a hacer su voluntad, que confiaran en Dios. Así, hermanos, que usted dice, pero ¿qué es lo que Dios tiene para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? Aquí da un ejemplo, hermanos, que dijo, ¿verdad? Sanen los enfermos, limpiar los leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Y acá dice, hermanos, en Lucas 10:17, también habla la historia, pero aquí da cuando regresaron ellos gozosos, ¿verdad? En Lucas 10:17, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, echaron fuera demonios, sanaron gente, hermanos, predicaron, y cuando regresaron contentos porque los demonios se sujetaban y todavía se sujetan. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora con más razón, amén, porque en ese tiempo el Señor todavía estaba con ellos, ¿verdad? Pero bueno, y dice que no se regocijen de estas cosas, sino regocíjense que vuestro nombre está escrito en los cielos. Amén. Así, hermanos, que ese es nuestro gozo más grande, hermanos. Más que profetizar, más que predicar, más que, aún más que levantar, resucitar muertos, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida en los cielos, hermanos. Ya con eso, digo yo, que si Dios no nos da ninguna otra bendición, ni nos contesta ninguna otra oración, ya con que nos lleve al cielo, hermanos, que tenga la promesa de la vida eterna, con eso tenemos. Amén. Gloria, aleluya. Amén. Gócese de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Así, hermanos, que también después dice la palabra que mandó a otros 70 también a hacer lo mismo. Amén. Pero, hermanos, y después cuando resucitó de los muertos en Marcos 16, vemos que fue y le dijo a sus discípulos, id a todas las naciones, ¿verdad? Y predicar el evangelio, ¿verdad? Dice, vamos a leerlo, hermanos, porque hay gente que no sabe esos versículos, amén. Marcos 16:15. Acuérdense que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, amén. Dice en el 16 versículo 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Así que vemos, hermanos, que esa es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Lo estamos viendo? Diga conmigo, todavía no. Todavía no, pero pronto. Dice el Señor, pronto van a venir estas manifestaciones. ¿Qué es la palabra manifestación? Amén. Dice la palabra manifestación en griego, es kadepoan, que viene de la palabra dabepo, que es palabra de uso general para varias cosas, que significa manifestar, hacer saber, mostrar, hacer evidente, aparecer, revelar, sacar al descubierto, dar a conocer, etc. Y también significa conocido, evidente, manifiesto, ser sacado a luz, revelación, acto de revelar, de agradecimiento y descubrimiento de algo que no se sabía o que estaba oculto. Amén. Así, hermanos, que manifestación es algo que ya está dentro de ti. Amén. Algo que ya está en ti, pero que todavía no ha salido a la luz. Amén. Y dice entonces, el Espíritu dice, la manifestación del Espíritu es, hermanos,
es algo que él hace como Él quiere, como Él le dé la gana, pero lo más importante es que dentro de ti está todo esto que el Señor nos está diciendo. Amén. Porque somos el cuerpo de Cristo. Amén. Cada uno de ustedes, si viene un endemoniado ahí, hermano, me acuerdo cuando estaba en el Instituto Bíblico, hermanos, cuando estaba enseñando en Jalisco, llegó un joven endemoniado y yo le pedí a uno de los jóvenes, le dije, hermano, eche fuera ese demonio. Y este hermano, este joven, se puso a orar y todo, y él salió, fue libre el endemoniado, hermanos. Pero lo usó tanto el Señor que siguió con ese ministerio y se juntaron 2, 3, iban a predicar en las iglesias y salían endemoniados. Ellos echaban fuera los demonios. Todo porque le dije, a ver, tú echa fuera ese demonio. Amén. Ahora él es un pastor de las Asambleas de Dios en México. Amén. Y también cuando íbamos a predicar, decía, hermanos, vamos a predicar. Decía, vamos, ven, acompáñenme. Y yo me sentaba ahí y los ponía ellos a predicar. Y ahora ellos son. ¿Por qué, hermanos? Porque aún no se ha manifestado en tu vida lo que Dios quiere hacer contigo. Falta más. Dios tiene más dentro de ti que quiere sacar a la luz, que quiere que tú veas la gloria de Dios. Amén. Yo sé que no todos van a echar fuera demonios, hermanos. Yo sé que no todos van a sanar a los enfermos, pero a otros no lo hacen en profecía, en revelación, en palabra de ciencia. Amén. Los 9 dones, los 9 frutos del Espíritu, ¿cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre. Aún ahí está, es fruto del Espíritu. Amén. Entonces, como aquel hermano, ¿verdad? Que decía que uno dijo, yo soy cristiano, y llegó otro y con una pala le dio un golpe y lo tumbó al piso, ¿verdad? Y se estaba levantando el cristiano, le dio otro palazo y lo tumbó otra vez al piso y se le quedaba mirando y se levantó el cristiano, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y dijo, yo no te creía que eras cristiano, pero ahora te quería probar a ver si de verdad, y ahora sí sé que eres cristiano. Porque el fruto del Espíritu es amor. Cuando yo te amo a ti, el Espíritu Santo está dando fruto. Amén. Amén. Jesús dijo, quiero que den fruto, más fruto y mucho fruto, dice en Juan, ¿verdad? Esa es la progresión. Fruto, más fruto y mucho fruto. Entonces, el fruto es, te doy la cachetada. Amén. Te amo, hermano, aunque me pegues. Wow. Antes, ahí te van 2 para atrás. Amén. O vámonos a los golpes. O cuando estés descuidado te voy a dar. Pero ahora, amor. Fruto del Espíritu. Amén. Paciencia, tener paciencia. Manejar en la lluvia con los carros así. Amén. Y que se te pongan enfrente, te echen las luces. Antes no había paciencia. Es un fruto. ¿Cuántos ven frutos del Espíritu Santo en su vida, hermano? Mansedumbre, templanza, fe. Contra tales cosas no hay ley. O sea, no hay nada que te pueda juzgar. Un cristiano que está lleno del fruto del Espíritu Santo es un cristiano en el cual Dios puede confiar los dones del Espíritu Santo. Yo tenía antes una predicación, hermano, que yo le llamaba unción por dentro y unción por fuera. Y me acuerdo de esa predicación, hermano, donde a lo mejor algún día la dé, ¿verdad? Dios está viendo qué pasa con lo que tienes adentro. Amén. Para ver si te va a confiar los dones. Amén. Sí, hermano, todos andamos detrás de los dones, ¿verdad? Decía un hermano, no, si acá pasen los que quieran más de los dones del Espíritu y se llena. Acá los que quieren ser más pacientes, amar más, ser más templados, los que quieren ser más pacientes y solo, aquí solo, y acá todos quieren los dones, amén. Pero hermanos, es primero lo de adentro, fruto, antes que dones, amén.
Porque los dones te pueden subir muy alto en el Señor, ¿verdad? Hay unas personas, cuando íbamos en equipos misioneros o en equipos ministeriales, cuando alguien necesitaba liberación, entre todos los que íbamos había uno que Dios usaba en liberación. Ahí te llaman. Que alguien necesitaba una palabra profética, una palabra de Dios, ahí estaba uno que Dios lo usaba en el don de profecía. Amén. Que alguien necesitaba un consejo que no sabía qué hacer, había uno ahí que Dios usaba en sabiduría y en ciencia, o sea, en consejería. Ahí te llaman. Y cada uno respetábamos lo que Dios le había dado a cada persona. Amén. Así, hermanos, que Dios te está probando en lo poco para ver si puede darte lo mucho. Amén. Dice la palabra con la que abrimos, dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, lo que vamos a hacer. Aún todavía no has visto lo que Dios tiene para tu vida, hermano. Amén. Pero ya pronto, dice el Señor. Pronto, prepárate. Esfuérzate. Amén. Y dice ahí, hermanos, que en Inglaterra, dice una noticia que viene, que esta noticia, hermanos, es el 23 de febrero de 2024. Dice que un artefacto de 500 kilos fue encontrado en el jardín de una casa, lo que obligó a desplegar uno de los mayores operativos de evacuación desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Este es de 2024, esta noticia, amén. El hallazgo de una bomba alemana de la Segunda Guerra Mundial en un jardín de la ciudad de Plymouth, en el suroeste de Inglaterra, obligó este viernes a evacuar a más de 3,000 personas de sus viviendas, en uno de los mayores operativos de este tipo en más de 70 años. Amén. Entonces, hermanos, encontraron una bomba de 500 kilos. Amén. Tantéenle, yo peso 100. Amén. Póngale 4 más como yo. Una bombota. Amén. La bombota, tampoco. Amén. No, qué bombota. Imagínense una bomba aventada de un avión, hermanos. Que esas bombas eran de las que detonaban. La punta de la bomba tenía como una mina, que cuando caía, hermanos, explotaba. Y una bomba de 500 kilos de dinamita era poderosa. Pero esta no tronó, no explotó. Y ahí estuvo enterrada por 60 años, 70 años estuvo enterrada ahí. La gente pasaba, la gente caminaba por ahí, la gente de la casa, y nadie se dio cuenta que había una bomba de 500. Trajeron al escuadrón de bombas, evacuaron a 3,000 personas, porque esa bomba también. Entonces, así son muchos cristianos, que tienen mucho poder, mucho potencial, mucho llamado de Dios, pero nunca explotan para Dios. Nunca alcanzan el potencial que Dios tenía para sus vidas. Muchos cristianos, hermanos, que tú los ves y dices, wow, este hermano tiene dones, hasta por todos lados tiene dones, pero nunca el Señor lo usa para nada, porque esta persona nunca creyó en lo que Dios le estaba dando. Por eso, hermanos, en la iglesia no hay sanidades, no hay liberaciones, no hay bautismos en el Espíritu Santo, porque la gente, hermano, cree, pero no actúa, no lo hace suyo, no se adueña, no pone el pie y dice, esto es mío, porque la palabra y el Espíritu Santo me lo están diciendo. No les importa tanto. Amén. Entonces, hermanos, hay muchos cristianos así que están esperando que Dios les dé algo que ya Dios les dio, pero Dios está esperando a nosotros. Él ya lo hizo, ya te puso dentro de ti, pero necesita que tú lo hagas, creas, te adueñes de esa promesa. Amén. Así, hermanos, que había un pastor, hermanos, creo que se llamaba
¿cómo se llama este pastor? Morris algo. Y que un día andaba caminando después de una predicación y se puso a caminar, a caminar. Es un pastor que Dios usa mucho para animar a la gente, ¿verdad? Para que se levanten en el llamado de Dios. Dice que caminando, pensando, se metió a un cementerio sin darse cuenta y que empezó a leer las lápidas y que tal persona nació en tal año, murió en tal año, unos murieron mucho después, otros murieron jóvenes y el Espíritu Santo le puso una carga y se puso a llorar y a llorar. Y la pregunta que venía en su mente era cuántos de estos vivieron y murieron, pero nunca alcanzaron lo que Dios tenía para ellos. ¿Cuántos de estos nunca vieron nada de Dios porque no le creyeron a Dios, no se consagraron a Dios, no hicieron lo que Dios les estaba diciendo? Y lloró amargamente por tantos muertos que nunca vivieron para Dios. Amén. Sí, hermanos, nosotros no seamos de esos, hermanos, tenemos un potencial. Amén. Dice ahí en Efesios 2:10. Efesios 2:10. Porque somos, ¿qué dice? Hechura suya. Amén. ¿Y qué más? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Gracias, hermano. Así que somos, ¿qué? Hechura. ¿Qué es otra palabra para hechura? En inglés es workmanship. Somos una obra, pero workmanship es una obra como la gente allá en nuestros países que hace las bolsas de artesanías, amén, como alguien que hace esas bolsas así con hilos, ¿verdad? Bien bonitos, amén, que no pueden hacer una máquina de esas que andan haciendo mil bolsas por hora, no, está hecha a mano, amén. Así que nosotros somos hechura suya, somos hechura suya. Y lo vuelvo a repetir, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo dice la palabra? ¿Cómo le dijo Dios a Jeremías? Porque te llamé desde el vientre de tu madre. Vamos a leer en Jeremías 1. Todo esto es importante, hermanos. Quizás no para ti, pero para otra persona. Amén. Alguien que lo tenga, Jeremías 1:5. Amén. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén. ¿Y cuál fue la respuesta de Jeremías? Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. 7. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Amén. Así, hermanos, que así estamos nosotros en esa situación, hermanos. Amén. Y si usted estudia, hermanos, el llamado de Isaías, el llamado de Ezequiel, el llamado de los profetas de Moisés, amén, cuando Dios lo llamó desde el arbusto, hermanos, ardiente, amén, tuvieron una lucha dentro de ellos, amén, tuvieron una crisis, amén. Entonces, Dios a todos ellos les aseguró, así como le dijo a Jeremías, ¿verdad? No digas que eres un niño, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mando. O sea, no te preocupes tú, yo lo voy a hacer a través de ti. Yo solo necesito que lo creas, que lo aceptes, que camines como un llamado, como un escogido, como un arma poderosa en las manos de Dios. Necesito que lo creas. Amén. Porque si tú lo crees,
estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. En mi nombre comerán cosa mortífera, comida, y no les hará nada. O sea, yo lo voy a hacer. Pero tú tienes que creerlo, tienes que abrazarlo. Pero Señor, yo no sé. No te preocupes. Todo lo que necesites saber, lo vas a saber cuando llegue el momento. Amén. Por eso dice en Primera de Juan que no necesitamos que nadie nos enseñe, que la unción misma que hemos recibido, esa nos va a ¿qué? A guiar, a enseñar. Y en otra versión, hermanos, cuando dice la unción que han recibido, dice el Espíritu Santo que está dentro de ustedes, que han recibido, Él les va a guiar. El Consolador les va a enseñar, les va a decir todo. Amén. Porque no es por fuerza ni por ejército, mas con mi Santo Espíritu. Hermanos, si nosotros le creyéramos a Dios, dice, estas señales te van a seguir si tú crees. Amén. Y acuérdense que desde antes de que naciéramos nosotros, Él ya depositó en nosotros talentos, dones, capacidad. A uno le dio 10 ciudades, a otro le dio 5 ciudades, a otro le dio una ciudad. En otra versión dice le dio 10 talentos, le dio 5 talentos, le dio 1 talento. Amén. Y vemos cómo, hermano, el que tenía 10 y lo invirtió, el que tenía 5 lo invirtió, y el que tenía 1, ¿qué hizo? Lo escondió. Por miedo. Tenía miedo. ¿Por qué tienes miedo, hermano? De creer que Dios te ha puesto, dice la palabra, porque las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. En Dios tenemos armas poderosas, y esas armas se llaman dones. Amén. Unción de Dios. Amén. Muchas personas no entienden estas cosas, hermano, pero yo sé que están entendiendo ahorita lo que le estoy diciendo. Lo que el Señor ha depositado en ti. Dice, Pablo dijo, porque yo sé que Él es fiel para guardar mi depósito. Amén. Que el depósito que Pablo puso en las manos de Dios. Y también Pablo, hermanos, dice que él corrió la carrera, guardó la fe, peleó la buena batalla. Tienes que pelear, hermano. Hay gente que ha bajado los brazos de la oración, ha bajado los brazos de la fe. Ya no oran como oraban antes, ya no caminan como caminaban antes con el Señor. Y dice el Señor, pelea por la bendición, pelea como Jacob peleó con el ángel, que peleó toda la noche con el ángel, y dijo, no te suelto hasta que me bendigas, le dijo al ángel. Amén. Y el ángel, hermano, suéltame que ya sale el sol, suéltame, no te suelto hasta que me bendigas. Amén. Y el ángel, dice la palabra, no pudo con Jacob. No pudo con Jacob, y le dijo, has peleado contra Dios. Amén. Y has ganado, y desde ahora tu nombre será cambiado de Jacob a Israel. Jacob significa engañador, mentiroso, marrullero, pero ahora serás Israel, que es príncipe de Dios. Dios te va a cambiar el nombre en estos días, hermano. Te va a dar un nombre, dice la palabra, que solo Él conoce. Amén. Me acuerdo una vez, hermanos, que tuve un sueño, hermano, y en el sueño, hermanos, yo bajaba a la cocina a tomar un vaso de agua. Esto fue hace 20 años, amén, cuando vivía en Portland. Y en el sueño, hermanos, llegué a la cocina, estaba tomando agua, y en eso estaba un demonio, amén. Y me miró, yo
y yo sentí una opresión y empecé a orar, a reprender, no podía hablar, no podía moverme, estaba por dentro, estaba orando, reprendiendo. Y cuando de repente, se fue eso y el Señor como que me dio la paz de que había vencido. Y cuando llegué, hermanos, a la cama, el pastor en el pasillo me miró y me dice con una cara de amor, me dice, has vencido, has peleado, de aquí en adelante, me puso un nombre aquí en la frente, de aquí en adelante serás llamado Josué. Amén. Mi nombre espiritual es Josué. Bueno, yo sé que muchos van a decir, no, que eso está loco el hermano, que está soñando, que toma mucha Coca-Cola o café. No, hermano, las cosas del espíritu son espirituales. Amén. Amén. La lógica a veces no, la lógica humana no alcanza a comprender la grandeza de Dios. Acuérdense que con 12 personas, cuando Jesús mandó a sus discípulos, cuando recibieron el Espíritu Santo eran 120 que lo recibieron. Con esos 120 todo el mundo fue alcanzado con la palabra. Amén. Así que ustedes somos parte de esos enviados de Dios. Amén. Así que créele al Señor, pelea por la bendición. No dejes, hermano, que el enemigo te tenga oprimido, te tenga en incredulidad, en tristeza, en depresión. Levántate, resplandece, porque tu luz, ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Salmos, Isaías 61. Como dice, levántate y resplandece. ¿Por qué? Porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate, hermano. Pelea. Haz la voluntad de Dios. Dice la palabra en Marcos, hermanos, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué, hermanos? La mayoría es fácil no pelear, nomás sentarse en la banca y estar tristes y deprimidos porque no están haciendo lo que Dios ha puesto en su corazón. Pero aquí no somos conformistas, amén. Aquí vamos a pelear y a hacer lo que Dios diga, aunque nos cueste la vida. Amén. Porque si no, hermano, estás a medias, como la película que les mandé, a medias tintas, no sé si la miraron. Hermano, hay que estar 100% en el Señor. Y no andar escondiéndonos detrás de los problemas. Los problemas son, como le dijo Jesús, le dijeron, este que está aquí, ¿quién pecó? Sus padres. Y Jesús dijo, ni este ni sus padres, pero esta enfermedad es ¿para qué? Para la gloria de Dios. Amén. Así que lo que te está pasando ahorita es para la gloria de Dios. Aún en la muerte el cristiano le da la gloria a Dios. Dice la palabra, hermoso es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Aleluya. Hermoso es al Señor la muerte de sus santos. ¿Por qué? Porque ya llegan con Él y el Señor los recibe, y ya estás conmigo y aquí estás conmigo. Pero también tenemos que morir aquí mientras estamos en esta tierra, al yo. Porque si no mueres al yo, si no te entregas de corazón a Dios, Dios no puede hacer de ti lo que Él quiere hacer. Amén. El alfarero no puede hacer nada con ese vaso si el vaso no se pone en las manos del alfarero. Póngase de pie, hermanos. Esta palabra es para personas que Dios va a levantar en el ministerio y en los dones, hermanos. Y espero, hermanos, que creas que el que te llamó, fiel es el que te llamó, y fiel es el que lo hará, dice la palabra en Gálatas. Fiel es el que te llamó y fiel es el que lo va a hacer. Tú nomás créele y estas señales te van a seguir donde quiera que vayas. Ayúdanos, Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Despiértanos de todo sueño espiritual, Señor, de toda pasivez espiritual. Ayúdanos a creer
que tú tienes grandes cosas, Señor, para nosotros y para esta iglesia y para las iglesias del estado de Washington, Señor. Creemos, Señor, que las armas que tú nos has dado son poderosas en ti. En tus manos somos armas poderosas, Señor. Somos, Señor, peligrosos donde quiera que vayamos. Por eso el enemigo nos ataca tanto, porque él tiene miedo que creamos en lo que tú nos has llamado, Señor. Él tiene miedo que se levante una persona en esta iglesia y empiece a caminar en el poder del Espíritu Santo y que tiemblen los demonios cuando entra a las casas, donde quiera que va. Señor, aviva nuestras vidas y quita toda niñería, toda inmadurez, toda cosa que estorba el crecimiento de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, porque nos has llamado, Señor, como a Caleb, para conquistar montes, Señor, para quitar los gigantes de las vidas, las que oprimen las vidas, para echar fuera demonios donde quiera que vayamos, Señor. Prepáranos para ver tu gloria. Prepáranos para ver tu gloria en estos días, Señor. Prepáranos, Señor, porque pronto, dice el Señor, pronto, prepárate, pronto voy a hacer grandes cosas. Prepárate, dice el Señor. Prepárate, dice el Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Demos gracias por unos segundos, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque todo lo que tengo, todo lo que soy es tuyo, Señor. Porque tú das, Señor, al que tiene y al que no tiene le quitas hasta lo que no tiene, Señor. Ayúdanos, Señor, a dar ese fruto, Señor, a dar esos dones, Señor, que tú has puesto en nosotros. Ayúdanos, Señor, para creer en grandes cosas y hacer grandes cosas para ti. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que viene un avivamiento, Señor. Oh, Señor, derrama tu poder y empieza con nosotros, Señor. Ponga su mano en su corazón y diga, Señor, yo soy esa persona. Yo soy el que estás llamando. Yo creo lo que has puesto en mí y yo voy a hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Me entrego a ti, Señor. Estoy en tus manos. Úsame. Úsame, Señor, y que esa unción fuerte venga sobre mi vida, Señor. Y que, Señor, pueda, Señor, conquistar montañas, Señor. Pueda subir, Señor, esos lugares altos que has puesto, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Señor. Cuando vea a un enfermo, ahí estará la unción para sanar. Cuando vea a alguien oprimido, ahí estará la unción para libertar. Cuando vea a alguien, Señor, que necesita una palabra de sabiduría, de ciencia o profecía, ahí estará esa palabra en mi boca, Señor. Porque tú, Señor, lo harás para tu gloria y para tu honra. Dice el Señor, hermano, solo dame la gloria y lo demás lo haré yo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos para hacer lo que tú quieres, Señor. No queremos ser parte del montón, Señor. No queremos ser parte de los que no hacen nada. Queremos ser parte del movimiento de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos ser aquellos, Señor, que donde quiera que vayamos, Señor, tu presencia nos acompaña, Señor, y se hacen cosas grandes y ocultas que no conocíamos. En el nombre de Jesús, que esta iglesia sea llena de tu presencia, de tu unción, de tu poder, Señor. Que la gente, Señor, reciba de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, gracias. Y en este momento recibimos los dones y la manifestación de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Gracias por activar esos dones
activar ese llamado. Y gracias, Señor, por esa unción fresca que nos has dado en esta noche, Señor. Gracias. Te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga.